Los cristianos somos llamados al estudio de la Biblia. Es a través de la palabra de Dios que podemos conocerle y crecer. 104.1 Redentor presenta al pastor José Martínez en Bíblica. Hola, soy el pastor José Martínez Villamil y este es tu programa Bíblica, Estudio y Respuestas de la Palabra de Dios, programa que tiene como propósito ayudarte a conocer mejor a Dios a través del estudio de la Biblia que se transmite semanalmente por aquí, por 104.1 Redentor, desde San Juan, Puerto Rico y a través de internet para todo el mundo. Te agradecemos tu fiel sintonía de cada semana. Y recuerda que para preguntas o comentarios puedes escribirnos a la dirección electrónica pregunta@biblica.com. Repito, pregunta@biblica.com con 2K. Nuestra oración a Dios hoy es tomada del Salmo 22 y si suena algo familiar, los versos de este Salmo es porque están muy relacionados proféticamente, por supuesto, a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Salmo 22. Novillos 50 me rodean, me acosan los toros de Basán. Me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge. Como agua me derramo, mis huesos se dislocan, mi corazón como cera se funde en mis entrañas. Mi paladar está seco como teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros 50 me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Mis manos y mis pies vacilan. Puedo contar mis huesos. Ellos me miran y remiran, reparten entre sí mi ropa y se echan suertes mi túnica. Pero tú, Jehová, no te alejes. Corre en mi ayuda, fuerza mía. Libra mi alma de la espada, mi persona de las garras de los perros. Sálvame de las fauces del león, mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Contaré tu fama a mis hermanos, reunido en asamblea, te alabaré. Amén. Hoy continuamos con nuestro estudio sobre el Evangelio de Mateo. Es el estudio número 5, así que no te apartes de tu sintonía, que en breve continuamos. Bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la Palabra de Dios. Estás en sintonía del programa Bíblica, estudio bíblico sistemático y enseñanza de cómo estudiar las Escrituras, con el análisis del doctor José Martínez. Bienvenidos a Bíblica, un programa de estudio y respuestas de la Palabra de Dios y agradecemos nuevamente tu sintonía de cada semana y te recordamos nuevamente también que puedes escribirnos tus preguntas, tus comentarios a la dirección electrónica biblica.com, Bíblica con 2K. Como hemos dicho, estamos ya en el estudio número 5, estudiando el Evangelio de Mateo, que comenzamos con una breve explicación sobre lo que significa los evangelios y la palabra evangelio, que por supuesto habla de las buenas noticias de Dios, que nos provee gratuitamente la oportunidad de reconciliarnos con Él a través del sacrificio y de la persona del Señor Jesucristo. Y de Jesús es que nos habla Mateo, el primero de estos evangelios y objeto de nuestro estudio. Ya hemos visto hasta aquí qué son los evangelios, quién los escribe, las fechas, las diferencias que hay entre ellos, el concepto de los evangelios sinópticos, el tema central de Mateo, que es el reino de Dios. Ya vimos los capítulos 1 y 2, donde se habla del nacimiento del Mesías y particularmente nos centramos un poco en el tema de las genealogías bíblicas. Luego tomamos brevemente a Juan el Bautista, este singular personaje, y ahí proseguimos con el bautismo de Jesús, contestando las preguntas: ¿por qué se bautizó Jesús? ¿Dónde se bautizó Jesús? ¿Cuál es el significado? Etcétera. Y de aquí, que fue donde nos quedamos en el estudio anterior, pasamos al capítulo 4, ya comenzado en el programa anterior, sobre la tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Recordemos que el contexto de esta historia, raro como pueda parecer, es que una vez Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él, es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, entiéndase, quien lo lleva al desierto para ser tentado. Jesús está lleno del Espíritu Santo, experimenta este prolongado ayuno de 40 días y el tentador se acerca para probarlo. Estamos viendo puntos de importancia relacionados con este proceso de la tentación. La historia la conocemos, las tentaciones las escuchamos, las respuestas de Jesús las recordamos, pero ¿qué significa todo esto? ¿Cuál es la importancia de toda esta narración histórica de la vida de nuestro Señor para nosotros, para el pueblo de Dios, etcétera? Lo primero que vimos
a modo de punto importante es la naturaleza humana del Señor Jesús, el hecho de que Él es verdadero hombre. Lo segundo, estábamos ya entrando en las tentaciones y contestaciones. Hubo 3 tentaciones, la del pan, la del pináculo, la del poder. El pan, pináculo y poder. Y ahí nos quedamos en el programa anterior. Hoy comenzamos, o continuamos más bien, viendo las contestaciones a estas 3 pruebas o tentaciones. Esta tentación primera, donde el enemigo le dice al Señor Jesús, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Lo que nosotros estamos viendo aquí es la posibilidad o no de confiar en la palabra y en la provisión de Dios, como veremos. Pronto explicaremos por qué decimos esto así. En el capítulo 4 y verso 4 se registra la contestación de nuestro Señor a Satanás. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Interesantísimo observar que cada una de las respuestas del Señor Jesús a estas 3 tentaciones que se registran en Mateo, cada una de esas contestaciones es una cita bíblica, cada una de ellas es del libro de Deuteronomio, particularmente de los capítulos 6 y el capítulo 8. Deuteronomio, como recuerdan, es el libro donde Dios lleva a Moisés a repasar la trayectoria de los últimos 40 años, al repaso de la ley. Es como si fuera una segunda ley, por eso Deutero, segundo nomio de ley, segunda ley. Y es de ahí, de ese discurso de Moisés antes de morir, de donde Jesús saca estas citas. Esta primera, escrito está, no solo de pan vive el hombre, se encuentra en Deuteronomio capítulo 8 y verso 3. Dice de esta manera, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó. Esto, recuerden, es Moisés hablando al pueblo de Israel, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así que la contestación de Jesús a esa primera tentación es citando el Antiguo Testamento, específicamente Deuteronomio 8:3. Ante la segunda tentación, tírate de aquí porque Dios te recogerá como ha prometido, y el diablo cita la Escritura. Jesús contesta, capítulo 4 y verso 7 de Mateo, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Y aquí nuevamente Jesús está citando del Deuteronomio, específicamente ahora capítulo 6 y verso 16, que dice asimismo, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Masá es el lugar, o Meriba, donde el pueblo se presenta como muriendo de sed y exige la provisión de agua. Ante la tercera tentación, que es esa de poder, todo esto te daré si postrado me adorares. En 4:10 de Mateo se lee la palabra del Señor Jesús diciendo, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús dijo, está escrito así, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y nuevamente nos encontramos con una cita del libro de Deuteronomio, ahora capítulo 6 y verso 13. Quiero leer estos 2 versos, más bien 3 versos, Deuteronomio 6, 13 al 15. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Así que, al examinar las tentaciones de Jesús, lo primero que hemos examinado como puntos principales es cómo en este proceso de ser tentado Jesús se demuestra nuevamente la naturaleza humana de Jesús. Lo segundo, hemos dado un vistazo, todavía algo general, a las tentaciones por parte del enemigo, del tentador, del diablo, y las contestaciones de Jesús, siempre usando la Escritura, particularmente Deuteronomio capítulo 6 y capítulo 8. El tercer punto importante,
Y por eso la importancia, valga la redundancia, de examinar o ver o reflejar que estas palabras de Jesús provienen del libro de Deuteronomio. El tercer punto es que hay una semejanza, hay una, si quieren, una repetición de la historia en Jesús de lo que antes había ocurrido con Israel en el desierto. Una vez examinado el evento de la tentación de Jesús en el desierto, es difícil no ver el paralelo entre la tentación o la prueba de Jesús y las del pueblo de Israel. En ambos casos es Dios quien les conduce allí, como lo hace el Espíritu Santo con Jesús en el desierto. Y Jesús es probado en las tres áreas donde el pueblo de Dios falló. A diferencia de Israel, muy importante, Jesús no falló, Jesús venció, Jesús fue fiel. En su relación con el Padre, Jesús mostró las tres características que Dios esperaba haber visto en Israel. Ante la necesidad de pan, la conciencia de dependencia de Dios. En el Deuteronomio 6, la confianza que se esperaba que el pueblo tuviera en Dios y el poder que solo está en la fidelidad a Dios. De manera que en estas tres tentaciones y las contestaciones de Jesús, como hemos dicho, se ve un reflejo de la vida de Israel, o más bien una repetición de esta historia, siendo ahora Jesús como el representante de Israel y venciendo en cada uno de esos momentos de prueba o de tentación. Expliquemos un poco lo que queremos decir con eso. Cuando el diablo le dice a Jesús, convierte, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le contesta, no solo de pan vivirá el hombre, como está escrito. A diferencia de Israel, lo que Jesús está haciendo aquí es hacer claro que Él pone su confianza en Dios y que pone su confianza en la provisión de Dios a través de la palabra. El maná que salió de la palabra de Dios fue la provisión de Dios en el desierto para Israel. Y así se espera que la palabra de Dios sea el alimento, la alimentación del creyente, en este caso de Jesús. En Deuteronomio 8:3 leemos nuevamente, te humilló, hablando de Dios con el pueblo de Israel, y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó, y aquí viene la enseñanza importante, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Y al Jesús contestar, citando con esta escritura, Jesús está demostrando que Él confía en que nuevamente la palabra de Dios es suficiente para Él. Hay una enseñanza aquí que va, por supuesto, más allá de lo que es el alimento físico. Va a referirse a la dependencia en nuestra vida espiritual de la provisión que recibimos a través de la palabra de Dios. En la segunda tentación, que es la del pináculo, Jesús demuestra su confianza en Dios. Cuando se habla de que el diablo llevó a Jesús al pináculo, los expertos están bastante seguros de que esto se refiere a la parte alta de la muralla oriental del templo de Jerusalén, el construido por Herodes, que daba una vista al valle de Kidrón. Sea como fuese o fuese como fuese, en Deuteronomio capítulo 6, verso 16, estaban ya registradas las palabras que Jesús usa para contestar al enemigo. Y esto es importante para entender cuál era la clase de tentación. Recuerdan, tírate de aquí porque Señor Dios mandará, como ha prometido, ángeles que te recojan para que tu pie no tropiece en piedra. Y esto también el diablo citando la Escritura. Pero cuando Jesús le dice en Deuteronomio 6, 16, o cita más bien a Deuteronomio 6:16, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Nuevamente vemos a Jesús experimentando las mismas tentaciones del pueblo de Israel, pero esta vez venciendo, saliendo victorioso de ellas. En lugar de exigir Jesús la actuación del Padre para librarle de sus problemas, como exigió Israel en Meriba, Jesús no tiene necesidad de poner a prueba al Padre. Él sabe, Él conoce, Él cree, Él descansa en el Padre. Por lo tanto, no
va a poner a Dios en una situación donde Dios, o pretendamos que Dios se vea obligado a actuar en favor nuestro. La tercera es la de poder. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y aquí Jesús muestra su fidelidad. La dureza del desierto no debió haber sido para Israel una excusa para olvidar lo realmente importante. La adoración pertenece solo a Dios. Israel, a pesar de que acababa de ser librado por Dios de Egipto de una manera portentosa, claudicó en su fidelidad a la primera oportunidad adorando deidades egipcias. Recuerdan el becerro de oro, cuando pensó que Moisés había desaparecido. Jesús, sin embargo, se mantuvo fiel al Padre. Así es como dice en Deuteronomio 6:13. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No digas a esos dioses de los pueblos que te rodean, o más bien no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. Así que en estas 3 tentaciones registradas en Mateo, vemos la naturaleza humana de Jesús, vemos este diálogo donde Jesús es tentado y Jesús contesta usando la palabra de Dios. Y tercero, hemos visto la gran comparación que se hace inevitable entre Jesús e Israel, ambos en el desierto, ambos sometidos a la tentación. Israel cayendo en la prueba, Jesús venciendo la prueba. En el pan, demostrando su dependencia de Dios. En la tentación con respecto a lanzarse al vacío, la confianza de Jesús en Dios, y aquella de te daré todos los reinos de la tierra, hablando de la fidelidad de Jesús a Dios. Al Señor solo servirás. El cuarto punto importante y quizás el más, podríamos decir, complicado teológicamente, aunque no vamos a considerarlo en profundidad, es el hecho mismo de que Jesús fuera tentado. Que Jesús fuera tentado significa que Jesús tenía necesidades humanas, naturales, normales, no pecaminosas, por supuesto, a los que el diablo podía apelar en la tentación, como por ejemplo el hambre en el desierto después de 40 días de ayuno. A eso es a lo que se refiere tiempo más tarde el autor del libro o carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 15, donde dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, continúa diciendo Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hermosa forma de traducir este pasaje de la Nueva Versión Internacional. De manera que Jesús es tentado, y porque Él es tentado puede compadecerse de nosotros cuando nosotros somos tentados, y sobre eso volveremos un poco más adelante. Ahora, dentro de este punto importante de Jesús ser tentado y las complicaciones teológicas que pueda traer, también encontramos que hay unos nuevos paralelos que nosotros podríamos encontrar. Quizás no intentamos forzar la escritura para que diga esto, pero se podría ver este otro paralelo. Interesantemente, por ejemplo, podríamos hablar de esta correlación que hay, ya hablamos de una entre las tentaciones de Jesús y las tentaciones de Israel en el desierto, pero quizás también podemos encontrar una correlación entre las 3 tentaciones que experimenta Jesús en el desierto con 3 tentaciones que experimenta Jesús en su pasión y crucifixión. Por ejemplo, en la tentación del pan, su rechazo a un posible anestésico. En la tentación del pináculo, la aparente inacción del Padre ante su sufrimiento en la cruz. Aquello de que si es el Hijo de Dios, que venga Dios a ayudarle, etc. Y ante la tentación de poder, los reinos del mundo serían suyos eventualmente por su obediencia. No había atajos para esto. Así que el hecho de que Jesús sea tentado, como vemos, es
rico en significado, no solo porque nos habla de la naturaleza humana de Jesús, por el hecho mismo de las tentaciones y el uso de la palabra de Jesús al contestarla, por el hecho de que Jesús, contrario a Israel, vence las tentaciones en el desierto, sino porque vemos paralelismos importantes entre lo que es el servicio del Hijo al Padre. Ahora bien, vamos a lo complicado, aunque sea superficialmente. Cuando este tema se trata, el tema de Jesús como Hijo de Dios o como hombre Dios o como Dios hombre, siervo de Dios, tentado, siempre surge la pregunta: ¿podría haber pecado Jesús? ¿Podría haber pecado Jesús? La Biblia no lo dice explícitamente y teólogos y filósofos han debatido sobre este tema por muchísimo tiempo. El concepto se le llama la impecabilidad de Jesús. Jesús podía o no podía pecar. Y yo lo que quiero decir es que nosotros nos quedaremos con lo que claramente dice la Biblia y que es lo verdaderamente importante. Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sí quiero hacer notar que es un tema interesante, complicado, a veces me parece más filosófico que teológico o bíblico, pero importante por demás. Lo cuarto, relacionado a este mismo concepto o punto importante del hecho de que Jesús fue tentado, lo cuarto que debemos decir es que lo importante en todo esto, más que las disquisiciones filosóficas o teológicas, es que siendo tentado, Jesús no pecó. Lo que la Biblia deja claramente establecido, no solo en las situaciones ya mencionadas, en estas del desierto, en estas 3 tentaciones de parte del diablo, de pan, pináculo y poder, sino luego más tarde en el jardín de Getsemaní y por supuesto en la cruz. A lo largo de toda la trayectoria de Jesús, Él se mantuvo fiel a Dios y venció cada una de las tentaciones que se le fueron presentadas. Dice así en Primera de Pedro, capítulo 2. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, hablándole por supuesto a la Iglesia universal a través de esta carta apostólica. Por esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándole ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Y por supuesto, esto es una cita de ese pasaje hermoso en Isaías 53. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Así que hasta aquí que hemos visto como puntos importantes de este capítulo de la tentación de Jesús en el desierto. Hemos visto primero la naturaleza humana de Jesús, que queda ya reafirmada y confirmada. Segundo, el uso de la palabra de Dios en la contestación a las tentaciones por parte de Jesús. Tercero, la relación inescapable entre Jesús e Israel, siendo tentados ambos en el desierto. Y cuarto, el hecho mismo de que Jesús fuera tentado. Para los próximos puntos importantes tendremos que esperar a después de esta pausa musical. No te retires, que luego de ella volveremos con este tema estudiando la tentación de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Esto es Bíblica. Sigue en sintonía del programa radial que te brinda herramientas para estudiar y comprender las Escrituras. Bienvenidos de regreso a Bíblica, estudio y respuestas de la Palabra de Dios. Estamos en nuestro quinto estudio bíblico sobre el Evangelio según San Mateo y estamos particularmente o específicamente más bien en el capítulo 4, en la tentación de Jesús. Y hasta aquí hemos visto varios puntos importantes. La reafirmación de la naturaleza humana de Jesús, el hecho mismo de las tentaciones y las contestaciones de Jesús citando la Escritura, específicamente el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio. Tercero, la relación entre este evento y la tentación y el fracaso en las tentaciones de Israel en el desierto. Y cuarto, el mismo hecho de que Jesús fuera tentado y sus implicaciones teológicas. El quinto punto es importante, es que la tentación en sí misma no constituye pecado. Y aunque esto es obvio, quiero señalarlo y quiero explicarlo. Lo repito primero. La tentación en sí misma no constituye pecado. La tentación, y la palabra griega que se usa para tentación podría traducirse muy bien, prueba, es una invitación a pecar, como le digo yo,
pero no pecado en sí mismo. ¿Y por qué es importante aclarar lo que para algunos puede parecer tan obvio? Porque en la experiencia pastoral sabemos de personas que se sienten agobiados, frustrados, a veces incluso tristes, deprimidos y fracasados espiritualmente, aun cuando no han caído en la tentación porque se han visto tentados de acuerdo a sus debilidades. Y es importante reafirmar a estos hermanos, a estas hermanas en Jesucristo, que ser tentados no es pecado. Lo que constituye pecado, por supuesto, es fallar la prueba, es caer en la tentación. Si eres cristiano, serás tentada, serás tentado. Eso no es pecado. Pecado es fallar en la tentación, pero el Señor Jesucristo, como estamos viendo, quiere darte la victoria sobre la tentación. Ese fue nuestro quinto punto importante. El sexto punto importante es el beneficio para nosotros de que Cristo hubiera sido tentado. Y esto, por supuesto, va muy ligado al punto anterior. Los cristianos somos tentados. La tentación en sí misma no es pecado, pero nosotros deseamos vencer la tentación, deseamos vencer la prueba. Y aquí es donde para nosotros hay un beneficio importante en el hecho de que el Hijo de Dios, Dios encarnado, fuese o hubiese sido tentado. Leamos en Hebreos nuevamente capítulo 4 y verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esta es una de las maravillas, podríamos hasta cierto punto decir incomprensibles o inexplicables del Evangelio de Jesucristo. Esta idea poderosa y maravillosa de que Dios mismo, creador del universo, se hace parte de la realidad nuestra como un ser humano sujeto a la tentación, pero habiendo sido sujeto a la tentación y habiendo experimentado la tentación, no cae. Él vence. Así que cuando nosotros oramos a Dios en el momento de la tentación, podemos hacerlo sabiendo que, increíble como pueda sonar, la persona a quien pedimos ayuda en medio de la tentación, que es Dios, ha experimentado, ha conocido la experiencia misma de la tentación. Y esto es simplemente glorioso. En Hebreos capítulo 2, verso 17 lo dice de esta otra manera. Por lo cual debía ser, hablando de Jesús, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando hablamos, clamamos a Dios en medio de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones, estamos clamando a un Dios que sabe, a un Dios que ha experimentado y por lo tanto nos presenta su ejemplo, pero también es el Dios que es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Y esto es tremenda bendición y tremenda palabra de aliento para todos nosotros los cristianos. El séptimo punto importante con relación a la tentación de Jesús es en el que me voy a detener un poco más de tiempo, porque quiero que veamos la relación de esta tentación del Señor Jesucristo con nuestra salvación. ¿Qué relación hay entre todo esto que está pasando en el desierto, el acercamiento del tentador, las tentaciones, las contestaciones, la victoria de Jesús? ¿Qué tiene todo esto que ver, aparte de lo ya dicho, con nuestra salvación? Y este es el resumen de lo que vamos a estar diciendo en los próximos minutos. Jesús es el segundo Adán. Repito, Jesús es el segundo Adán. En 1 Corintios 15:45 se hace alusión a esto cuando dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, refiriéndose a Cristo, espíritu vivificante. Y en Romanos capítulo 5, verso 14, habla de Adán, quien es figura de aquel que había de venir, entiéndase nuevamente Cristo. Para entender este punto que podríamos quizás decir es el más importante de todos estos aspectos 7 que hemos observado con relación a la tentación de Jesús en el desierto, este séptimo en el que consideramos la relación de este evento con nuestra salvación,
para entenderlo, repito, tenemos que leer un trozo un poco más extenso de lo que acostumbramos a leer en el libro de Romanos, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una exposición clara de cómo este Jesús, Hijo de Dios, Dios encarnado, tentado en el desierto, victorioso en la tentación en el desierto, viene a hacer lo que Adán no hizo. Por eso se le llama el segundo Adán, y de esa manera, venciendo la tentación, venciendo al diablo, se convierte en Salvador nuestro. Pero leamos a partir del verso 12 de Romanos, capítulo 5, Romanos 5, 12. Dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y aquí el pensamiento es claro. A través de la desobediencia de Adán y Eva, porque ambos pecaron, a través del pecado de la primera pareja, los primeros seres humanos, el pecado entra al mundo, y desde ahí en adelante la muerte que ellos experimentan pasa a todos nosotros, pero pasa a todos nosotros porque todos nosotros pecamos. Todos nosotros nacemos con la tendencia a la pecaminosidad, y cuando llegue el momento de que nuestra conciencia despierte a esa realidad de la distinción entre el bien y el mal, todos nosotros, sin fallar uno, todos nosotros pecaremos. Sigue diciendo Romanos capítulo 5, verso 13. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. En otras palabras, ya había pecado antes de la ley. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley, porque no hay que acuse. Sin embargo, dice, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán. En otras palabras, aunque no hubiese ley, la desobediencia de los principios divinos ya constituía pecado, como el caso de Adán, que dice el verso 14-15, quien es figura del que había de venir. Verso 15 de Romanos 5. Pero la transgresión, o sea, el pecado de Adán, no puede compararse con la gracia de Dios, con el evento de Jesús, su victoria en la cruz. No puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, o sea, Adán, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco, sigue el verso 16 de Romanos 5, se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Un pecado trae la desgracia al mundo, la multitud de pecados provoca la acción de Dios en Jesús, quien vence al diablo en el desierto y lo vence en la cruz, proveyendo salvación y victoria como el segundo Adán. El verso 16 sigue diciendo, el juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, como hablábamos, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Verso 17 de Romanos 5. Pues si por la transgresión, nuevamente, por el pecado de un hombre, como ven, está haciendo un contraste, el pecado de un hombre, Adán, y la muerte de un hombre, Jesucristo. Y está comparando ambos eventos. Repito el 17 de Romanos 5. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, verso 18, Romanos 5, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida eterna. Repito este verso y explico algo antes de continuar la lectura. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Y aquí hay algo poderoso en estas palabras.
A veces nosotros pues cuestionamos la justicia de que por el pecado de una persona que existió hace, qué sé yo, miles de años, yo sea juzgado como pecador. Protestamos contra eso como injusto. Pero al hacerlo, ignoramos dos puntos muy importantes. El primero, al que ya hicimos referencia, es que si es cierto, el pecado entró por Adán y por esta primera pareja, por este primer Adán, y por eso nosotros eventualmente somos pecadores, pero también es cierto que, como hemos dicho ya y como la Biblia tan claramente establece en este y otros pasajes, todos nosotros hemos pecado también. No porque haya algo en nuestra sangre, en nuestros genes, que nos obligue a pecar, sino que sí, teniendo la tendencia al pecado, cada uno de nosotros invariablemente al momento de decidir frente a la tentación, pecamos. Ese es el primer punto que hay que comentar a modo de contestación a este asunto de si es justo o no que nosotros muramos por el pecado de un hombre. El segundo, que para mí es lo más importante, es el siguiente. Es que no podemos quejarnos por el hecho de que a través del pecado de un hombre toda la humanidad sea pecada, cuando es exactamente por la muerte de un hombre que nosotros podemos ser salvos. En otras palabras, si de alguna manera el pecado de Adán nos afecta a todos desde ese momento en adelante, a toda la raza humana, y llevamos de la forma que sea la tara de la tendencia al pecado, de la misma manera, porque Adán nos representó en el pecado, Jesús nos representa en su muerte en la cruz para vida. Y lo que estamos diciendo es que de la misma manera que el error de un hombre se aplica a toda la humanidad, la fidelidad, la victoria de Jesús, hombre, el Hijo de Dios, se hace extensiva a todos aquellos que creemos en Él. Así que cuando nos quejemos del pecado de Adán y Eva, recordemos que esa misma operación es la que Dios pone en práctica para salvarnos a través de un sacrificio, Jesús, el segundo Adán. Seguimos leyendo en Romanos capítulo 5, verso 19, explicando un poco más profundamente la relación de la tentación de Jesús y su victoria en el desierto con lo que significa nuestra salvación. Jesús como el segundo Adán. Romanos 5, 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, lo que comentábamos, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Verso 20, Romanos 5, en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley hace evidente el pecado, no lo provoca, pero lo denuncia. Verso 21, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y termina diciendo el verso 21 y 22 de Romanos 5. O más bien, Primera de Corintios, ahora hacemos el salto, Primera de Corintios capítulo 15, versos 21 y 22, donde dice en la misma línea, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Así que en este hecho importante de la tentación de Jesús en el desierto, aparte de todos los puntos relevantes que hemos observado, quizás este último, el séptimo, es el de mayor consideración o impacto doctrinal, teológico, bíblico, como querramos decir. Es el hecho de que este Jesús que es tentado, que vence la tentación, es el segundo Adán, que así como representa o representó a Israel siendo tentado en el desierto, también en cierto sentido nos representa a cada uno de nosotros en el momento de la tentación, siendo Él victorioso. Y por eso es que Él es el Redentor. Y Romanos 5, del 12 en adelante, expone esto de una manera maravillosa. Así que resumamos este último punto, este contraste que el apóstol Pablo está haciendo. Con respecto a Adán, dice que el pecado entró en el mundo por él. Que por él, en segundo lugar, entró la muerte. Tercero, que la muerte pasó a toda la humanidad.
Cuarto, que la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán. Quinto, que todos murieron por causa de este hombre. Siguiente, que el juicio que lleva a la condenación viene por Adán. Que por su falta reinó la muerte. Que por su falta, el pecado de este primer Adán, experimentamos la condenación todos nosotros. Que por su pecado muchos fueron constituidos pecadores y abundó el pecado. Finalmente, verso 21 de Romanos 5, por el pecado de ese primer Adán reinó el pecado en la muerte. Y entonces el apóstol Pablo, en ese párrafo que hemos leído, hace el contraste maravilloso con Jesús. Jesús da el don que vino por la gracia, la dádiva que lleva a la justificación. Trae abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que creen en Él reinarán en vida. Provee justificación que da vida a todos. Muchos serán constituidos justos por Él. A través de Él sobreabundó la gracia. Reinó también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que este segundo Adán, tentado pero victorioso, nuestro Redentor, ha hecho posible nuestra salvación. Bendito sea su nombre. Y esto es parte de esta maravilla del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es maravilloso, es increíblemente hermoso, increíblemente maravilloso, increíblemente poderoso. Podríamos resumirlo de esta manera en la línea de lo que hemos venido diciendo. Número 1, Dios se hizo hombre, Dios se encarna, Dios se hace parte de nuestra realidad. Al encarnarse, Dios experimenta como nosotros también la tentación. Pero tercero, como hombre, venció al diablo, al pecado y a la carne en la tentación. Y por eso es que, en primer lugar, puede compadecerse de nosotros para ayudarnos, puede compadecerse de nosotros entendiéndonos cuando estamos en medio de la tentación. Segundo, puede socorrernos en medio de la tentación. Pero más importante que todo, al ser este segundo Adán victorioso sobre la tentación, ha provisto la salvación perfecta, gratuitamente, que Dios ha dado a nosotros a través de Él para que podamos vivir en comunión con Dios, reconciliados con Dios. Y ese es el bendito evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos cómo en este capítulo 4 de Mateo, cuando se habla de la tentación del Señor Jesús y su victoria, hay tanto de contenido del evangelio detrás de todo lo que está ocurriendo. Bueno, dejamos nuestro estudio hasta aquí. Ya en la semana próxima continuaremos con el capítulo 4 de Mateo. Pero no queremos despedirnos sin antes recordarte que estás invitada a escuchar Pensando en Voz Alta todos los martes a las 5 y a las 9 de la mañana por aquí, por 104.1 Redentor. Martes a las 5 y a las 9 de la mañana, el programa Pensando en Voz Alta, un programa de reflexión teológica. En términos de bíblica, será hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga. Estuvo en sintonía de Bíblica. Puede escribir sus preguntas a pregunta@biblica.com. Será